Bien, y de esta manera damos inicio a nuestra programación del día de hoy. Ya tenemos a nuestra primera invitada, la licenciada Saritma Simons, asesora del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Vamos a conversar con relación al tema del pago del 13º mes, que pues se va a realizar el 15 de agosto, es decir, el día de mañana. Eh, Bienvenida, licenciada. Buena tarde. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Edna? Bueno, gracias por la invitación y sobre todo con un tema súper actual que es el 13º mes que se paga el día de mañana, 15 de agosto. Lo primero que tenemos que saber es que el 13º mes es una bonificación especial que se otorga por medio del decreto número 221 de 18 de noviembre de 1971 y que posteriormente fue regulado también por el decreto ejecutivo número 19 de 7 de septiembre de 1973. Esto es la base legal para esto. Esto es una bonificación, como le decía, que equivale a un mes de salario que es dividido en tres partidas. Una se paga el 15 de abril, la otra se paga el 15 de agosto, que es la que se paga el día de mañana, y la otra se paga el 15 de diciembre. Es importante que esto es un derecho adquirido de todos los trabajadores. No implica que esto, aun cuando es una partida adicional, no se utiliza para el cálculo ni de vacaciones ni de liquidación. Debe ser pagado en las fechas estipuladas por la norma o antes, según arreglo de cualquiera de las empresas, y no está sujeto a embargo. Estos son temas importantes del 13º mes. Hay personas, por ejemplo, que no saben cómo calcular justamente el 13º mes. ¿Qué medidas se pueden adoptar de una forma fácil para que se sepa cómo calcular el mismo? Ok. Se supone que el 13º mes es un día de salario por cada 11 días laborados. ¿Cómo podemos calcular este salario? Agarramos y sumamos la cantidad de salario percibido el 16 de abril y el 15 de agosto. Se calculan todos los salarios percibidos. Esto incluye si hay sobresueldos o por horas extra, si hay algún tipo de bonificación que sean parte del salario, todo esto se suma y esta sumativa se divide entre 12 y ese es el monto del 13º mes que se saca. También podemos agarrar y dividir el salario, si ya es una persona que tiene un salario base, el mes de salario entre tres partidas y así te da el cálculo de cada una de las partidas anuales. Otro mecanismo, hay una fórmula que creo que es el 2.9, no me acuerdo exactamente. ¿Cuál es Eh, la manera más práctica? Vamos a compartir la manera más la práctica manera porque más práctica, sumar todos los salarios percibidos desde el 16 de abril hasta el 15 de agosto, dividido entre 12 meses. Esa es la manera más práctica de poder sacar cuál es el 13º mes en este caso, porque te ayuda a sacar el 13º mes si la persona trabajó todos los 4 meses o el 13º mes proporcional si trabajó menos días. ¿qué otras dudas al respecto pudiéramos compartir con las personas en materia de este derecho del trabajador? Bueno, varias cosas. Uno, a los empleados públicos también nos corresponde el 13º mes, pero el cálculo es distinto que en la empresa privada y ya fue pagado el día lunes. ¿Otra curiosidad puede haber? Que una persona trabaje para dos empresas y la persona cotiza en ambas empresas, o sea, paga seguro social en ambas empresas, debe percibir dos 13º mes por cada una de las empresas. Las mujeres embarazadas, aun cuando estén dentro del fuero de maternidad y que no estén dentro de las empresas, ellas tienen derecho a el pago del 13º mes de la misma manera de aquellas personas que están con licencia por algún tipo de incapacidad. Las trabajadoras domésticas, siempre nos preguntan si las trabajadoras domésticas tienen derecho al 13º mes. Las trabajadoras domésticas tienen derecho al 13º mes. Todos los trabajadores
que estén contratados por una empresa, independientemente de que su contrato sea verbal, como por ejemplo en el caso de las trabajadoras domésticas, que el Código de Trabajo permite que el contrato sea de manera verbal, se le debe pagar el 13º mes. ¿Qué pasa si mi empleador no me paga el 13º mes en la fecha estipulada, sino que me dice, mira, dame chance hasta el 30 o te lo pago el 15 de mayo? Perfecto. Siempre y cuando se pague y se pacte, se puede hacer, pero con un recargo del 10% sobre lo que debió haber percibido el trabajador. No sé Cuando, qué. sí, a ver, siempre se habla de esa proporción y del valor del décimo del tercer sueldo, pero, por ejemplo, he visto personas que le hacen préstamos, por ejemplo, a sus, sea doméstica o trabajadores. ¿Qué pasaría entonces en ese caso si la persona dice, bueno, yo se lo voy a pagar con el pago del décimo? ¿Eso es permitido o no es permitido, legalmente hablando? Los préstamos que un empleador le hace a un trabajador son permitidos siempre y cuando estos préstamos no se constituyan en intereses y que se añada a una suma adicional a la suma prestada. Y el trabajador puede ir cancelando, según acuerdo con su empleador, el préstamo que tiene en varias quincenas, en una sola quincena, en la quincena posterior, o el 13º mes. Eso ya es un arreglo, pero el punto es que el empleador no puede descontar esta suma, es el trabajador el que debe pagarle al empleador con esta suma de dinero. El pago de ese décimo, el 15 de agosto, es para las empresas privadas, más El, no para las públicas. el pago del 13º mes es tanto para empresas privadas como para instituciones públicas. Pero para la misma fecha. Las instituciones públicas ya hemos cobrado el 13º mes el día lunes pasado. O sea que las instituciones públicas lo reciben antes. Es correcto, las instituciones, eso es por arreglo, por lo general se hace un poco antes para no saturar el sistema bancario con personas adicionales, pues sabemos que este es un día de pago de planilla de todo, tanto del gobierno como de la empresa privada, y adicional al 13º mes, entonces para poder agarrar y tener una mejor gestión de las personas en las instituciones bancarias y ese tipo de arreglo. También se hace con las empresas privadas, también en algunas ocasiones hacen este pago de manera previa. Por ejemplo, cuando toca el 13º mes del mes de abril, a veces lo adelanta para que coincida con la entrada a los colegios de los chicos y que los padres puedan tener un recurso adicional para poder afrontar este gasto. Hay una consultora muy reconocida en administración de planilla que se llama Irene Xie. A ella le preguntan si la persona presta servicios a una empresa o institución por honorarios profesionales, si le corresponde el décimo. Y la respuesta de esta consultora es que no le corresponde el pago del 13º mes, ya que los honorarios profesionales se entiende que son para la prestación de un servicio puntual. Su Es respuesta correcto. ante, En caso ajá, de servicios profesionales, el trabajador no tiene derecho a un 13º mes. Al pago del 13º mes, siempre y cuando realmente sea un servicio profesional. Por ejemplo, nosotros los abogados, y quiero felicitarte, Edna, porque días igualmente, pasados tuvimos igualmente, el Día del Abogado igualmente. el 9 de agosto y quería felicitarte en el Día de los Abogados. Pero también tenemos que entender que hay trabajadores, hay empleadores que simulan relaciones comerciales cuando realmente no son relaciones comerciales, sino que son relaciones laborales. Así que hay una línea muy delgada, probablemente ese trabajador en ese momento no vaya a percibir el 13º mes, pero en el cálculo de su liquidación, si la persona va a las instituciones, a la Junta de Conciliación o van y solicitan el cálculo, van a tener que pagar el 13º mes por cada uno de los años que ese trabajador laboró sin que se le pagara, simulando una relación de servicio profesional cuando realmente no es una relación de servicios profesionales. Hay, por ejemplo, hay entidades semiautónomas licenciadas, como la autoridad del canal, que entiendo no paga décimo.
Sí, pero ellos tienen una forma de pago diferente al resto del país. Ellos tienen un pago bisemanal, o sea que ellos cobran una semana sí, una semana no. Así que ese décimo está dentro de su salario. Lo que se quiere es que el trabajador tenga un incentivo adicional y si estas personas pagan a veces en un mes, cobran a veces en un mes 3 veces, es distinto a aquellos que cobramos los 15 y los 30. Por eso ellos tienen una legislación diferente y no están, no tienen el 13º mes. ¿Qué pasa en un escenario, por ejemplo, de personas que tienen una incapacidad laboral? ¿Se les debe o no pagar el décimo? Si las personas tienen una incapacidad laboral, ellos, independientemente que la caja de seguro social esté pagándole su salario por esta incapacidad, el empleador debe pagar el 13º mes, al igual que con las mujeres que están en fuero de maternidad. Y, por ejemplo, si un empresario decide acumular para las prestaciones laborales el décimo, como las vacaciones, prima de antigüedad o indemnización, ¿eso es correcto? ¿Me puedes repetir la pregunta un momentito? O sea, el pago del décimo se acumula como para las prestaciones laborales, por No, ejemplo, como las vacaciones, prima de antigüedad o indemnización. No, el 13º mes es una bonificación adicional al salario del trabajador. Aun cuando se le aplican descuentos como el seguro social, el 7.25% de seguro social y el impuesto sobre la renta, dependiendo de los ingresos del año, esto no es contabilizado para pago de vacaciones, ni tampoco es contabilizado para ni indemnización, ni prima de antigüedad, ni el cálculo de las prestaciones por finalización del trabajo. Vamos a reiterar cuáles son esos impuestos que se le aplican al 13º mes y con eso concluimos. Ajá, sí. Los impuestos que se le aplican al 13º mes es el seguro social, el 7.25%, y el impuesto sobre la renta de acuerdo a los ingresos percibidos en el año. O sea, si la persona percibe ingresos por debajo de donde es la tasación para el impuesto sobre la renta, no debe pagar impuesto sobre la renta sobre esto. Pero si el salario anual es superior a lo que establece la Dirección General de Ingresos para el cobro del impuesto sobre la renta, entonces debe deducirse del IVA. Bien, quiero agradecerle a la licenciada Saritma Simón, asesora del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, por acompañarnos en el día de hoy y dar esas indicaciones claras y puntuales con relación al pago del 13º mes. Cualquier consulta con respecto a este tema, ¿dónde pueden dirigirse, licenciada? Si nos comparte alguna dirección o si hay información en la página web del Mitradel, por favor. Sí, ustedes pueden ingresar a la página web del Mistradel, ahí hay una calculadora que puede apoyarlos con el tema del cálculo, tanto cálculo de prestaciones como todos los otros cálculos que hay. También pueden apersonarse aquí al Ministerio de Trabajo, a la Dirección General de Trabajo, en el 5º piso del edificio Plaza Edison. Ahí en orientación laboral pueden absorber cualquiera de las dudas que tengan. Y ahorita tenemos un número de atención, déjame buscarlo Por un favor. momentito, para aquellas personas que tienen cualquier consulta dentro de la institución y pueden también llamar al 800-0016. Ese es el número que tenemos un número de atención para las diferentes dudas que puedan tener tanto los trabajadores como los empleadores. Bien, una vez más, gracias por acompañarnos, licenciada Saritma. Que tenga linda tarde. Bueno, muchas gracias, Edna. Que tengan una buena tarde. Bien, momentos de irnos a una pausa, pero al volver venimos con más. No le cambie.